Ahí estamos. Hola, buenas noches. Uf, no me salió el sonido de otro. La otra compu se me decidió actualizar y bueno, nada. Es así. Bien, estamos todos los que estamos. No hay nadie más esperando para entrar. Genial, entonces. Último teórico. Poligástricos 2. No, nunca nos respeta, exactamente. Exactamente. Windows 10 es uno de los peores inventos de Windows. Cada vez vamos peor, ¿eh? Bien. Último teórico de estos. Igual recuerden que queda otro para el final. Prometo que es cortito. No sé por qué hicimos dos teóricos de estos, pero bueno. Vamos para allá. Sí, sí, sí. Pero necesito que te presentes. Bueno, ahí va. Bien, está acá. Sí puse para que te presentes. Ahí va. Bueno, entonces, la parte 2 de metabolismo en poligástricos, la parte uno ya la vieron con Pablo el sábado, los habrá tenido toda la mañana, porque le encanta este tema. Bueno, me encantan todos los de química. Bien, vamos a ver lípidos y proteínas. O sea, ya vieron todo, hidratos de carbono con Pablo. Y se me ocurrió hacerlo así un poquito con preguntas y respuestas, así es un poquito más dinámico, pero prometo, como les decía al principio, que es cortito. Entonces, hablando de la dieta del rumiante, ¿sí? Ya habrán hablado con Pablo que no todos los poligástricos son rumiantes, etc., pero vamos a centrarnos en el metabolismo que vemos. ¿Cuáles son los distintos tipos de lípidos que puede consumir y en qué alimentos pueden llegar a encontrarse, o sea, de los que consume el animal? Bueno, puede consumir componentes de las membranas, galactosilglicéridos y fosfolípidos. En cualquier membrana de las células vegetales lo vamos a encontrar. Y también puede consumir triacilglicéridos, básicamente, como es reserva, los vamos a encontrar en los granos. Es decir, que si el animal está consumiendo fibra bruta, es decir, pasto, pongamos por acá, es bastante raro que consuma una gran cantidad de triacilglicéridos. Básicamente va a consumir triacilglicéridos cuando tenga una dieta que esté suplementada con un concentrado energético, o sea, con granos. Bueno, ¿y qué va a pasar con el metabolismo de fundamentalmente los triacilglicéridos? ¿Qué modificaciones va a sufrir dentro de rumen este alimento? Acuérdense, como vieron con Pablo, cualquier alimento que ingrese al tracto digestivo va a ser modificado, va a ser metabolizado por los microorganismos del rumen. Entonces, ¿qué les pasan a esos alimentos cuando llegan al rumen? Básicamente van a sufrir dos modificaciones. Por un lado, va a sufrir una hidrólisis, es decir, una digestión que va a ser realizada por una lipasa proveniente de los microorganismos, más específicamente, estaba dejando personas, más específicamente a las bacterias que son lipolíticas, o sea, que son capaces de degradar los lípidos. Lo primero entonces vamos a romper esos ésteres con una ruptura hidrolítica, con una hidrólisis. Luego, los ácidos grasos van a biohidrogenarse, es decir, van a pasar de ser insaturados a ácidos grasos saturados. No está muy claro si esto ocurre dentro del microorganismo o por el ambiente reductor. Acuérdense que era rico en hidrógenos, el ambiente del rumen, entonces se hidrogena. De todas maneras, esta hidrogenación al microorganismo le es útil porque los ácidos grasos insaturados pueden ser
tóxicos para los microorganismos. ¿De qué manera pueden ser tóxicos más allá de ejercer alguna acción directa sobre el microorganismo, o sea, acción directa de toxicidad? ¿Qué problema le puede traer a las bacterias? Bueno, los ácidos grasos insaturados son fácilmente oxidables, o sea, el doble enlace se oxida más fácil que un saturado, o sea que se va a romper, por así decirlo, más fácil, con lo cual es más inestable, o sea que ahí tendríamos un problema. El otro problema que podríamos llegar a tener es la formación de espuma. Los ácidos grasos insaturados forman fácilmente espuma con el líquido ruminal, haciendo que haya burbujas en el interior del líquido, lo que impediría a las bacterias que se adhieran al alimento, a las fibras del alimento. ¿No? Melina, no te dejaba entrar. Con lo cual, entonces, esta hidrogenación le es útil al microorganismo más allá de que no pueda aprovecharlo ese ácido graso para obtener energía. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como decíamos, alimentos, triacilglicéridos, fosfolípidos, galactosilglicéridos. Como dice acá, todos van a estar formados por alta proporción de ácidos grasos no saturados, insaturados. Más que nada, los que vimos que eran los ácidos grasos insaturados esenciales, el linoleico y el linolénico. ¿Por qué son insaturados? Porque, ¿qué dijimos? Estos van a estar contenidos en los vegetales y los vegetales sintetizan ácidos grasos insaturados. De hecho, los triacilglicéridos de los vegetales, los que se obtienen de los granos, de la prensa de los granos, son aceites, son líquidos a temperatura ambiente. Entonces, esto no es que lo modifica el rumiante, sino que ya son así. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Como decíamos, son atacados por lipasas microbianas. Como verán, el lípido ingresa, pongamos que es el triacilglicérido para hacer una referencia a la digestión que veíamos en el animal monogástrico, ingresa al microorganismo, a la bacteria lipolítica en este caso, y va a ser degradado por hidrólisis. La reacción es muy parecida a la que vemos en monogástricos, en ácidos grasos y glicerol. Acá, como les decía, está puesto dentro de la célula microbiana. Como les decía, no está muy claro si es dentro o afuera de la célula microbiana esa hidrogenación. De todas maneras, la célula microbiana no puede hacer nada con ese ácido graso, ¿sí? Porque acuerden que para degradarlo necesitaría la mitocondria para hacer beta oxidación. O sea que es un producto de desecho para esa bacteria. Lo que sí va a aprovechar es el glicerol. El glicerol se va a incorporar a la fermentación propiónica. Si se acuerda, la fermentación propiónica tenía una parte bastante parecida a la gluconeogénesis, con lo cual se entiende que entonces que el glicerol se puede incorporar a esta fermentación. Las bacterias, entonces, lipolíticas, o sea, las que pueden degradar los lípidos, van a producir como producto final de la fermentación ácido propiónico. Importante que recuerden ustedes que este proceso, la fermentación, las bacterias la realizan con el único objetivo de obtener energía. En la fermentación por sí, que acuérdense que tiene una primera parte que sería la glucólisis, ¿sí? Hasta piruvato, y luego sí la producción del producto final, de piruvato, en este caso ácido propiónico, todo eso produce energía. Recuerden que la fermentación propiónica tiene en la parte de piruvato a propionato una producción de un ATP ligada al complejo fumarato reductasa. Eso tiene que quedar súper claro, o sea, la bacteria, en este caso la lipolítica, no hace la fermentación para producir ácido propiónico, porque como ven claramente acá, para la bacteria es un producto de desecho, ¿sí? Sale del rumen, atraviesa la pared ruminal y en este caso el ácido propiónico es precursor glucogénico. Sí tienen que tener en claro que esto la bacteria lo hizo para obtener energía. ¿Y para qué podría utilizar la energía
la bacteria para cualquier proceso que requiera gasto de energía, como por ejemplo sintetizar ADN, ¿sí? Sintetizar ARN, sintetizar proteínas. Cualquier proceso que requiera energía y pueda ser realizado en una célula procarionte, entonces va a ser utilizada esta energía que proviene de la fermentación. Como les decía, estos ácidos grasos los desecha también, es un producto desecho, así que esto bien podría ocurrir tranquilamente fuera de la bacteria y se van a incorporar a nivel del intestino, tal cual ocurre en los animales monogástricos. Esta parte de síntesis de lípidos microbianos a partir de los ácidos grasos volátiles se da más que nada en los protozoarios, ¿sí? Los protozoarios no solo tienen la capacidad de almacenar hidratos de carbono, que seguramente ya lo vieron con Pablo, y el tema de controlar el número de bacterias, sino que también participan en la síntesis de lípidos microbianos. Estos lípidos microbianos, como dice acá, tienen también la característica de ser ramificados y de cadena impar. ¿Qué es lo que va a pasar con los lípidos? Estos, de los microorganismos, los que llegan al intestino, van a ser degradados exactamente igual que ocurre en los monogástricos por la lipasa pancreática, obteniendo monociglicéridos y ácidos grasos, ¿sí? De nuevo se forma la micela para ingresar a la célula intestinal, exactamente lo mismo. Recordando que los ácidos grasos son de cadena impar, de cadena ramificada o estos ácidos grasos saturados. Se van a ingresar y se va a sintetizar el kilomicrón, al igual que ocurre para transportar los triacilglicéridos exógenos en el monogástrico. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no tenemos posibilidad de resintetizar el triacilglicérido con el glicerol que viene de la absorción intestinal, como si ocurría en el monogástrico. ¿Por qué? Y porque el glicerol no quedó por acá arriba, ¿sí? Metabolizado por la bacteria. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese kilomicrón se va a transportar triacilglicéridos y se va a resintetizar el triacilglicéridos, pero ese glicerol se va a obtener a partir de la glucosa que se absorbe a nivel intestinal. ¿Se acuerdan que aproximadamente un 10% de todos los hidratos de carbono que van a rendir glucosa se absorbe a nivel intestinal? ¿Para qué se utiliza esa glucosa? Fundamentalmente es para eso, para la resíntesis del glicerol, para poder tener cómo transportarlo dentro del kilomicrón. La absorción y el metabolismo es muy similar a la que vimos en animales monogástricos. Bien. Me trabó la presentación. No estaba la de la hidrogenación. Todo lo que había marcado que me olvidé que lo tenía marcado. Bien, excelente. ¿Qué características tienen? Ahora vamos a ver, bueno, ¿qué pasa con los ácidos grasos que son sintetizados de nuevo por esos microorganismos ruminales? Son saturados, entonces. Uy, Paco, no te veía. Ahora sí. Son saturados. Recuerden que insaturados en alimentos, saturados dentro del rumen. Son ramificados los que se sintetizan de nuevo. Son de cadena larga. ¿A qué nivel se van a absorber los distintos ácidos grasos? De alto peso molecular. Es importante que vean esta diferencia con respecto a los ácidos grasos volátiles. Los ácidos grasos volátiles, por su tamaño, pueden atravesar sin ningún problema la pared ruminal. Acetato y propionato. Recuerden que el butirato en realidad, la atraviesa hasta por ahí la pared. Recuerden que es como atrapado en la pared ruminal y metabolizado dentro de la pared ruminal. Los de alto peso molecular, o sea, los ácidos grasos volátiles, directamente, los ácidos grasos, no volátiles, los ácidos grasos directamente que provienen de la dieta o los que son sintetizados por los microorganismos ruminales, se sintetizan, se absorben en el intestino delgado. ¿Y cómo son transportados los lípidos de la dieta del intestino al resto de los tejidos? Lo mismo que para el monogástrico por lipoproteínas, con las diferencias del caso que dijimos. Bien.
Básicamente vamos a tener kilomicrón, pero como nosotros necesitamos resintetizar ese glicerol, va a ser menor, porque vamos a estar dependiendo de la cantidad de glucosa que se absorba. La más importante, y no sé si llegaron a hacer en el trabajo práctico de lipidograma, algún lipidograma de algún bovino, habrán visto que la más importante en el caso de los bovinos es la BLD, que se sintetiza, acuérdense, en el hígado. Bien. Ahora, salimos de los microorganismos. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros estamos viendo metabolismo de animales poligástricos, tenemos que diferenciar bien lo que ocurre en el rumen, que es básicamente el metabolismo de los microorganismos, de lo que ocurre en el resto del animal. Entonces, ahora nos vamos a preguntar, ¿qué pasa con los ácidos grasos que se sintetizan en el animal? O sea, lo que vendría a ser la grasa de depósito, o sea, los lípidos que se sintetizan de nuevo, a diferencia de lo que ocurre en los monogástricos. Si yo veo las características de la carne de un bovino, la voy a poder diferenciar claramente de las características de la carne de un animal monogástrico, pero que también consume fibra, como es un porcino. Más allá de los colores que tienen cada uno, sí la diferencia la vamos a ver en el caso de los lípidos. Si lo ven como referencia en el cuanto al color, si lo tienen presente, sabrán que la carne del bovino, la grasa del bovino es más blanca, mientras que la de porcino es más amarillenta. Y después, al cocinarse, la grasa del porcino se hace como más líquida, más fluida, más rápidamente, mientras que la del bovino es más compacta. Características organolépticas, ¿sí? O sea, características de gusto, muy distinta de ambas carnes. Mucho tiene que ver el tipo de grasa que tienen. ¿Y en qué se diferencia? Básicamente se diferencian en cómo están formados esos triacilglicéridos. Mientras que en el bovino los triacilglicéridos están formados por ácidos grasos saturados, en el porcino los triacilglicéridos, o sea, la grasa, está formada por ácidos grasos insaturados. ¿Y esto es por qué? Porque en el porcino no ocurre ninguna modificación de los ácidos grasos que ingresan con la dieta. ¿Sí? Perdón, voy a tomar porque si no me voy a quedar sin voz. En cambio, en el bovino habíamos visto que, aparte de la hidrólisis de los triacilglicéridos, esos ácidos grasos insaturados en la dieta se saturan. Con lo cual, se van a depositar esos triacilglicéridos con ácidos grasos saturados. Entonces, en el bovino podemos decir que la grasa de depósito es independiente de la dieta. ¿Esto qué quiere decir? Que el animal va a consumir grasas, aceites, por así decirlo, o sea, triacilglicéridos, que en su composición tienen ácidos grasos insaturados, pero cuando los deposite, acuérdense que los lípidos ingresan como nutriente, pero se depositan, son reserva, porque el animal va a obtener energía de otros nutrientes, entonces los consume insaturados, pero los deposita saturados. En cambio, el porcino no tiene ninguna modificación, ¿sí? Como los consume, los deposita. Entonces, esa grasa del porcino tiene una mayor proporción, una alta proporción de ácidos grasos insaturados. Y por eso las características, porque acuérdense que les había dicho que los ácidos grasos insaturados son más débiles, son más lábiles, se oxidan más fácil, por eso el color amarillo, son más fluidos, tienen el punto de fusión más bajo y por eso al calentarse, al cocinarse,
se fluidifican más rápido. Entonces, les tiene que dar en claro eso. Estamos hablando de la grasa de depósito, que es independiente de la dieta, pero en relación a grasa que consume, grasa que deposita, ¿sí? Para diferenciarlo de cuando el animal sintetiza grasa de novo, de la nada, a partir de otros nutrientes. Que ahí sí vieron que según la dieta que yo le pueda dar a un bovino, puedo decidir, entre comillas, el destino metabólico de esa nueva grasa que se sintetiza, ¿sí? Esto es grasa que come, grasa que deposita. ¿Bien? Bien. Fíjense, este es un cuadro comparativo en cuanto a la relación. Ustedes no están escuchando música de fondo, ¿no? Quiero creer que no está escuchando de la música de fondo, porque mi hija decidió escuchar música a todo lo que da. Comparación entre la grasa corporal, entonces, entre el porcino y el bovino. Fíjense la alta proporción, casi el 60% de ácidos grasos insaturados en la grasa del porcino. Y fíjense la leche ya casi llega 65%, casi 70% son ácidos grasos insaturados, ¿sí? Esto hace que las características también de la leche en el porcino sea claramente diferente de las características de la leche de la vaca. Y fíjense que como que no necesitaría, por así decirlo, ácidos grasos de cadena corta. Acuérdense que los ácidos grasos de cadena corta era para favorecer justamente que se fluidifiquen. Ya con ser insaturados es más fluidos y pueden atravesar el pezón sin ningún problema. Bien. Y todos los líquidos. Vieron que no era tan difícil. Ahora vamos a las proteínas. De las proteínas tenemos bastante más que hablar con respecto a los líquidos. Bien. ¿Qué características tienen las proteínas presentes en la alimentación habitual de los rumiantes? Van a provenir de los vegetales. Claramente estos animales son animales que consumen fibra, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en esas características proteicas con respecto a lo que necesitaría el animal sin ninguna modificación, nosotros podemos ver que esas proteínas tienen una menor proporción de aminoácidos esenciales. En consecuencia, esas proteínas vegetales tienen un menor valor biológico. Acuérdense que el valor biológico de las proteínas tiene que ver con la presencia en cantidad y en calidad de esos aminoácidos esenciales, esos aminoácidos que el animal no puede sintetizar. Ya de por sí, proteína vegetal versus proteína animal tiene menor proporción de aminoácidos esenciales. O sea, es menor valor biológico. ¿Sí? Consecuencia de eso, del menor valor biológico, es que esa proteína no se puede aprovechar totalmente, ¿sí? Presenta menor digestibilidad. Entonces, si un animal monogástrico consume estas proteínas vegetales, va a tener que arreglarse con estas dos cosas. Es decir, que estas proteínas vegetales tienen un menor valor biológico, y ya vamos a ver qué pasaría si un animal que no está adaptado a esta dieta la hace. Estoy hablando del único animal que elige cambiar su dieta, que es el humano, y la menor digestibilidad. Entonces, si se decide por este tipo de dieta, hay que, como decía a la vez que hablábamos de metabolismo de aminoácidos, hay que tener en cuenta estas dos cuestiones, estas proteínas, y algo tenemos que hacer para que podamos aprovecharlas. ¿Qué es lo que le pasa al rumiante? ¿Qué modificaciones sufren estas proteínas en el rumiante? Importante acordarse de que todo lo que ingresa al rumiante primero pasa por el rumen, y en el rumen siempre pasan cosas. ¿Qué nos preguntamos? Bueno, ¿y qué pasa con estas proteínas
en el rumen? O sea, ¿son degradadas por las enzimas de los microorganismos? Sí, son degradadas. ¿Y qué hacemos con esas proteínas con los microorganismos y qué características van a tener? Bien. Proteínas dietarias. Acuérdense, bajo valor biológico, ¿sí? Proteínas dietarias. Vegetales, si no pasara nada, como las que pasan acá, por ejemplo, estas las que se absorben directamente, que no pueden ser degradadas, que sí, hay un porcentaje, al igual que ocurre con los otros nutrientes, se absorben en el intestino, son de bajo valor biológico y baja digestibilidad. Las que son atacadas, las metabolizadas en el rumen, son atacadas, como dice acá, por proteasas microbianas. Nuevamente, lo mismo, son enzimas digestivas que van a degradar esas proteínas, al igual que vimos cuando vimos metabolismo de aminoácidos en polipéptidos, oligopéptidos, etc. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esos polipéptidos, esos oligopéptidos, van a ser degradados por peptidasas microbianas, ¿sí? O sea, todas estas enzimas son sintetizadas en los microorganismos, en las bacterias, claramente. Esas peptidasas van a terminar de degradar estos péptidos para obtener esos aminoácidos. Los aminoácidos que provienen de los vegetales. Hasta ahora no hicimos nada, ¿sí? Solo rompimos las proteínas. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer estas bacterias con esos aminoácidos? Puede ocurrir que la carga energética sea alta, o sea que la energía se obtuvo de otros nutrientes en el microorganismo, y entonces con esos aminoácidos, bueno, la bacteria directamente va a sintetizar una proteína. Acuérdense que las proteínas siempre tienen su función, o sea, no es que va a sintetizar proteínas para guardar ese nutriente, no, va a sintetizar una proteína, como dice acá claramente, microbiana, entendiendo que tiene una función estructural, por ejemplo, una función enzimática, lo que sea, para la bacteria, para el microorganismo. Pero hasta ahora, entonces nosotros decimos, bueno, está bien, listo, entró una proteína vegetal, se degradó por los microorganismos, tuvimos aminoácidos y volvimos a construir una proteína. Está bien, puede ser que no sea igual a la que ingresó, claramente no va a ser igual a la que ingresó porque la información genética no es la misma, pero no aparecieron nuevos aminoácidos. Entonces, hasta ahora los aminoácidos que ingresaron son los que siguen estando. No se modificó nada en cuanto a el valor biológico. Porque acuérdense que necesitamos que aparezcan, por así decirlo, otros aminoácidos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo que vemos acá a la derecha. Los aminoácidos pueden ser degradados, ¿sí? Se desaminan, una desaminación oxidativa, como vimos para monogástricos, obteniendo alfa-cetoácidos y fermentándose esos alfa-cetoácidos en ácidos grasos volátiles. Con lo cual, la bacteria va a obtener energía con esta fermentación. Pero también va a obtener esto. Va a obtener amonio. Acuérdense, desaminación, obtengo el alfa-cetoácido y también el grupo amino se convierte en amonio. ¿Cuál es la característica principal de esta bacteria? De lo que pueden hacer las bacterias que no pueden hacer otras células del animal y que un animal monogástrico no lo podría hacer. Tomar un esqueleto carbonado y poder unirlo a este amino para construir un nuevo aminoácido. Totalmente diferente del que ingresó. No tiene por qué ser igual. ¿Se entiende? Bueno, a ver si puedo borrar estas cosas. O sea, estos aminoácidos eran los mismos, de los vegetales. Entonces yo no estoy incrementando el valor biológico porque no aparecen los nuevos aminoácidos. Pero estos, los que se obtienen a partir de la unión de el amonio, que, como dice acá, provino de la desaminación oxidativa, pero también puede provenir de otras fuentes, es nuevo. Es uno nuevo. Completamente diferente al que estaba. Entonces, ya el rumiante, el animal poligástrico, dejó de necesitar aminoácidos esenciales.
porque cualquier aminoácido va a ser construido en el rumen. ¿Sí? Entonces, estas nuevas proteínas, ahora sí, estas nuevas proteínas ya son diferentes. Ya tienen una modificación del valor biológico, porque aparecieron nuevos aminoácidos. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que va a pasar con estas proteínas microbianas para que puedan llegar al rumiante? Porque ahora tengo, bueno, nuevos aminoácidos, listo, pero siguen estando dentro de la bacteria. Bueno, de alguna manera tenemos, como marcamos ahí, llegar al intestino. Tenemos todavía un largo camino hasta llegar al intestino. Lo primero que tenemos que recordar es que las bacterias están unidas al alimento. ¿Sí? Y eso sigue el proceso digestivo del sector gástrico izquierdo, o sea, básicamente del rumen, hacia el derecho, básicamente el abomaso, que es el estómago verdadero, donde va a ser la digestión como ocurre en un monogástrico, donde básicamente se van a romper las proteínas. Está bien, estaban incluidas dentro de un microorganismo, pero la idea es la misma, ¿sí? Se va a romper. Y las proteínas también. Con lo cual, ahí tenemos la posibilidad de llegar con esos oligopéptidos, más que nada, eran hasta el intestino, dipéptidos y tripéptidos se digerían al igual que el monogástrico para obtener aminoácidos que se absorben en el intestino. Esa es una opción. Directamente bacterias, huevo alimenticio, abomaso, llego al intestino con los aminoácidos. Y otra opción que puede ocurrir es que esas bacterias, antes de llegar al abomaso, sean digeridas por los protozoarios. Recuerden que dijimos que una de las funciones de los protozoarios es controlar la cantidad de bacterias. Entonces, ¿cómo lo hacen? Y se las comen, no hay muchas opciones. Esos protozoarios, al digerir, por así decirlo, a las bacterias, van a también a degradar a esas proteínas bacterianas, por así decirlo. Y lo que hacen es obtener aminoácidos. De esos aminoácidos, posiblemente construyan sus propias proteínas protozoarias. ¿Cuál es la diferencia? Que el protozoario es una célula eucarionte. Entonces, las proteínas que construyan en cuanto a la proporción de aminoácidos esenciales, por así decirlo, es como más parecida a las proteínas que requiere el rumiante. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando ya la proteína está dentro de un protozoario, es aún mayor el valor biológico. Y la idea de degradación del microorganismo, degradación de la proteína y obtención del aminoácido que se absorbe a nivel intestinal es exactamente igual que si estuviera dentro de una bacteria. En definitiva, se va a romper el microorganismo, se van a romper las proteínas en el abomaso, se van a terminar de digerir esas proteínas, esos péptidos, en el intestino y los aminoácidos se van a absorber. Ocurre entonces una modificación del valor biológico de la proteína, en donde ya el rumiante, el poligástrico, no necesita ningún aminoácido esencial, porque todos los aminoácidos son sintetizados en el rumen. Y es más, si a su vez esas proteínas que están incluidas en la bacteria se incorporan luego a un protozoario, son todavía de mayor valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Estos animales están adaptados por la evolución a consumir vegetales. ¿Sí? Y eso nos tiene que quedar en claro. O sea, estos animales no necesitan ninguna suplementación adicional, porque pueden aprovechar, por todo este metabolismo especial que dijimos, las proteínas que son de menor valor biológico que están en los vegetales. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo se modifica el valor biológico? Imprescindible que aparezcan nuevos aminoácidos, si no, no tengo manera de que se modifique ese valor biológico. Y cómo finalmente se incorporan esos nuevos aminoácidos, al igual que ocurre en un monogástrico, a nivel intestinal. ¿Sí? Bien.
ni siquiera puedo explicar, ya vamos a ver. Lo mismo que ocurre en los monogástricos, se forma el pool de aminoácidos. Acuérdense que básicamente se va a utilizar para sintetizar esas proteínas, las proteínas que necesite el rumiante. Bien, último tema de metabolismo en sí de poligástricos. La pregunta es, bueno, existe un ciclo que se denomina ciclo rumino-hepato-salival, fácil de aprender por el nombre qué órganos participan. ¿Para qué les sirve? Nosotros pensemos que estos animales, ¿sí?, los herbívoros domésticos, están adaptados a consumir vegetales durante todo el año. En función de pensar la cantidad de proteínas de un vegetal, no es la misma a lo largo de todo el año. Entonces, pensemos en la función de este ciclo, imaginándonos que este animal está consumiendo pasto en un campo natural, o sea que no hay ninguna intervención en cuanto a la modificación de la cantidad de proteínas desde la domesticación, desde el hombre. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, durante todo el año, la cantidad de proteínas en el pasto, vamos a ponerlo así, es la misma. O sea, siempre hay la misma cantidad de proteínas en el pasto. Y nosotros podemos decir, bueno, yo la verdad que no tengo la menor idea de dónde están las proteínas en el pasto, ni si es lo mismo. La verdad, todavía no lo vi porque fotosíntesis es el último tema y encima está fuera de las clases teórico-prácticas, pero pensémoslo, digamos, del conocimiento común. ¿Es lo mismo el pasto en invierno que el pasto en primavera? ¿Sí? O en verano, cuando hace un montón de calor y también está todo seco. Claramente no. Claramente no será lo mismo la hojita amarilla, ¿no?, que la hojita bien verde. No será lo mismo. Y bueno, y eso tiene que ver también con la cantidad de proteínas. Ustedes piensen que siempre que algo que esté en crecimiento está modificando las proteínas. Con lo cual, en invierno y en verano existen lo que se llaman baches forrajeros. Y para los que estén cursando bases, seguramente les debe sonar esto y les debe sonar los conceptos de verdeo, de invierno y de verano. ¿Qué quiere decir eso? Y que el forraje, el alimento, no es el mismo. Tiene que ver con la cantidad de proteínas y tiene que ver con la cantidad de proteínas. Hay momentos en donde las proteínas son menores. Hay momentos en donde no está creciendo el pasto, claramente hay muy poca proteína. Cuando crece, bueno, hay mayor cantidad de proteínas. Entonces, el ciclo rumino-hepato-salival le permite al rumiante pasar todo el año sin sentir estos baches. ¿Sí? Estamos hablando, acuérdense que pensemos en la vida natural de este animal, ¿sí? Sin la intervención del hombre en cuanto a la productividad. O sea, su vida normal, vaquita así en el medio del pasto, no necesitamos que produzca más ni nada, la tenemos ahí, o las vacas, por ejemplo, que están en la facultad. Entonces, bueno, ¿puede sobrevivir? Sí puede sobrevivir, porque este ciclo rumino-hepato-salival le permite adaptarse a estas situaciones, a estas partes del año en donde la cantidad de proteínas es más baja. Ejemplo, en invierno. Como, bueno, iba a decir como ahora, todavía no es invierno. Bueno, entonces, la pregunta, ya ni siquiera saber cómo funciona el ciclo ni nada, con saber eso, cuál es la función, cuándo presenta mayor actividad, cuando no hay proteínas en la dieta, cuando hay muy pocas proteínas en la dieta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este ciclo, van a ver que es bastante simple, porque tiene muchos conceptos que ya vimos, el juntar cosas que ya vimos. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros para entender este ciclo en sí es que, como dice acá, esqueletos carbonados más amoníaco, amonio, me van a poder permitir sintetizar un nuevo aminoácido que finalmente va a constituir
proteína. Esto, acuérdense, ocurría dentro del microorganismo y después, sí, por todas las modificaciones que vimos antes, llegaba al rumiante. Vamos a entender entonces qué quiere decir este ciclo y para qué le sirve. Este es el esquema que tienen en las guías de esquema, por eso lo puse, porque igual está bastante simple de entender. Nos paramos en el rumen, ¿sí? Nos paramos en el rumen, en donde nosotros podemos tener una fuente de amoníaco que puede provenir de aminoácidos, como dice acá, bien, pero puede provenir de otras fuentes que no sean proteínas, bases nitrogenadas, nitratos y nitritos, amonio también, o provenir de un compuesto que es la urea, que nosotros ya lo tenemos conocido del ciclo de la urea. La urea, como dice acá, también se puede dar como suplemento, o sea que es una fuente de nitrógeno no proteico. ¿Qué es lo que va a pasar? Acuérdense que todo este amoníaco dentro del rumen puede ser aprovechado por los microorganismos para sintetizar aminoácidos. Y después, por supuesto, sintetizar proteínas. ¿Qué es lo que entonces buscamos con este ciclo y cómo se puede entender para qué le sirve al rumiante? Nosotros podemos pensar en dos situaciones. En una situación en donde haya proteínas en la dieta, no, yo tengo un exceso, por así decirlo, una gran cantidad de amonio en el rumen. Ese amonio, acuérdense que no se puede quedar porque es tóxico, entonces del rumen sale. ¿Puede salir como amonio? Puede salir como amonio, pero esto es muy baja cantidad por el tema que hablábamos de la toxicidad. En la pared ruminal existen dos enzimas que ya las hemos nombrado y ya las conocemos. Glutamato deshidrogenasa y glutamina sintetasa. ¿Qué es lo que se van a encargar de hacer estas enzimas? De fijar ese amoníaco. Acuérdense que para poder ser transportado sin ningún problema por el organismo necesitamos fijarlo, incorporarlo a un compuesto para que pueda transportarse por sangre sin problema. Claramente se entiende por qué estas enzimas están presentes en la pared ruminal, porque si no ya estaría saliendo el amonio. Se transporta entonces como glutamato y glutamina al hígado. Nada nuevo de lo que vimos para un monogástrico. Glutaminasa, tengo de nuevo amonio, glutamato deshidrogenasa, por la reacción de la desaminación oxidativa, tengo de nuevo amonio. ¿Qué hacemos con ese amonio en el hígado? Lo que vimos para un monogástrico. Sintetizamos urea. Es igual, es exactamente lo mismo que vimos para un monogástrico. ¿Qué es lo que va a pasar con esa urea? Fíjense este camino. Urea va a la sangre, va al riñón y después se excreta. Este camino es el camino que hacen el monogástrico. ¿Sí? El animal monogástrico no tiene ninguna adaptación a los déficits de proteínas porque podemos pensarlo que estamos pensando en un animal que ingiere grandes cantidades de proteínas siempre. Entonces no necesitaría ninguna adaptación. Entonces, cuando hay mucha proteína en la dieta, yo no necesito reservar ese amonio. Y ese amonio se puede excretar como ocurre en un monogástrico. ¿Hay ciclo rumino-hepato-salival? No, no hay, no existe. O sea, si la actividad es muy baja, pues no necesito reservarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el amonio es muy poco? Esto entonces no ocurre, porque yo no puedo perder los amonios, porque no hay proteínas en la dieta, o hay muy poca. ¿Qué es lo que va a pasar con esa urea? Esa urea va a volver al rumen. Va a volver al rumen, como dice acá, directamente, pero en mayor cantidad va a volver a través de la saliva. La urea va a la glándula salival y se mezcla, por así decirlo, con la saliva. Esto posibilita que llegue al rumen junto con el alimento.
junto con los esqueletos carbonados. Entonces, fíjense lo que ocurre con esa urea, si viene por la saliva. Es atacado por bacterias ureolíticas, que tienen una enzima, que es una ureasa, que degrada esa urea, obtengo amonio, y como están llegando esqueletos carbonados, porque pasto hay, no tiene proteínas, pero pasto hay, puedo estar en esta situación. Puedo sintetizar proteínas, o sea, los microorganismos pueden sintetizar proteínas. De otra manera, no la podrían sintetizar porque les estaría faltando el amonio. O sea, tienen esqueleto carbonado, pero sin el amonio. Esto, fíjense qué fascinante, qué es esto, es increíble, ¿sí? Es increíble. El ciclo que rumino, está bien, empieza en el rumen pensando en que se ingieren pastos con baja cantidad de proteínas. Pensemos que es así. Hay 3 moléculas de amonio, pongamos así. Una sale directo y otra sale como glutamato y otra sale como glutamina. Se convierte en urea y en vez de excretarse, por eso hígado, hepato, van a la saliva. Esto hace que esas 3 moléculas de amonio no se pierdan, vuelvan a estar de nuevo al rumen, listas para unirse con otro esqueleto carbonado para poder tener proteínas. De esta manera, el rumiante siempre tiene proteínas en la dieta. Siempre tiene proteínas en el organismo, no en la dieta. La dieta no las tiene siempre. En el organismo siempre tiene proteínas. Y esto, o sea, está hecho de tal manera que se independiza de los baches que hay habitualmente durante el año en la cantidad de proteínas. En varios lugares van a ver, o tal vez se lo digan en la clase, que este ciclo también le sirve a la bacteria. En realidad, a ver, a mí no me gusta centrar la explicación en decir, bueno, estamos viendo el metabolismo bacteriano, porque acuérdense que esta relación que existe simbiótica entre los dos, la bacteria que como toma lo que le da el rumiante y listo. Pero si pensamos desde el punto de vista de la bacteria, este ciclo le posibilita tener siempre a disposición nitrógeno no proteico, porque el nitrógeno que está contenido en la urea, que es el que viene de este ciclo, se denomina nitrógeno no proteico porque no viene de proteínas. Esta fuente de nitrógeno no proteico le permite a las bacterias poder sintetizar sus aminoácidos y por ende sus proteínas. O sea, el ciclo en sí, en esta relación que tienen microorganismos, bacterias y rumiantes, se podría decir que le provee una fuente de nitrógeno no proteico a la bacteria para sintetizar sus aminoácidos y por ende las proteínas. A mí me gusta centrarme en la explicación, bueno, para el rumiante, o sea, ¿por qué tiene este ciclo? ¿Cuál sería la idea de tener este ciclo para el rumiante? ¿Qué es? Adecuar, o sea, independizarme totalmente de las proteínas que hayan en la dieta. Si hay muchas, no hay ciclo, la urea se excreta. Si hay poca, la urea no se excreta, vuelve al rumen a través de la glándula salivar. ¿Sí? Bien. Me olvidé que tenía marcado todo. 2 cositas más y ya terminamos. Bien, ¿viste? Les dije que eran cortitos. Dentro de los temas, están buenos. ¿Qué pasa con otros animales que consumen fibra? ¿Sí? O otros herbívoros domésticos, por así decirlo, y otros que puse como ejemplo. ¿Ocurren fermentaciones? ¿Pasa algo con esa fibra que comen? Claramente sí, porque los caballos si no vivirían. ¿Qué es lo que pasa? Los caballos y otros tipos de animales, lo que se dicen que son fermentadores posteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que la fermentación se realiza luego de la absorción de nutrientes en el intestino delgado. O sea, se realiza básicamente en el ciego principalmente y también en el colon. ¿Cuál es la diferencia? O sea, las fermentaciones ocurren bastante similarmente a las que vemos para los poligástricos. ¿Cuál es la diferencia? Que el aprovechamiento es menor.
¿sí? Porque claramente ocurrió toda la digestión anterior, ¿sí? Pero estas fermentaciones que ocurren de manera posterior, tienen una menor pérdida energética. Si recuerdan, para cuando vieron metabolismo de hidratos de carbono, las fermentaciones acética y butírica implican la producción de metano. O sea, que la posibilidad de digerir esa celulosa, ¿sí? O esa sacarosa también está ligada a una pérdida de energía, porque se pierde en forma de un gas. En el caso de este tipo de animales, las pérdidas serían bastante inferiores por donde ocurre la fermentación. Otros animales que consumen fibra y que son también fermentadores posteriores, ¿sí? Los conejos, las aves, los animales salvajes, los cobayos y los camélidos. Todos ellos son animales herbívoros y tienen esta adaptación a consumir vegetales. Un par de aclaraciones más, nada más. Ya hablamos un poquito de los porcinos cuando estuvimos hablando de, bueno, cuál es la diferencia de los lípidos de depósito entre los bovinos y los porcinos. Los porcinos, si bien son animales omnívoros, también consumen fibra, o sea, también consumen cultivos, como dice ahí. Pueden ser cultivos directamente o procesados. Y en este caso también hacen fermentaciones, obviamente también, como dice acá, son fermentadores posteriores. ¿Qué es lo que pasa? Se está viendo que se puede modificar la productividad en función de dar más o menos fibra, ¿sí? Y, por ejemplo, como siempre yo me gusta poner trabajos nuestros de investigación, en este caso lo que vimos es el efecto del forraje verde hidropónico, el forraje que se cultiva sin tierra, para ver si modifica esa fibra que le podemos dar, bueno, la productividad, la performance en cuanto a la hembra y en cuanto a la camada. Y esto es todo. Ya terminamos con los poligástricos, ya terminamos con todos. Ah, no, pero una cosita más que no tiene que ver con el contenido, pero que a mí siempre muchas veces me gusta aclararlo. En este último tiempo se está hablando mucho del cambio climático y de cómo se está afectando justamente el clima en la Tierra y con todas las consecuencias que puede tener en cuanto a, ya sea la meteorología o en cuanto sí, al clima en general y a lo que podría pasar en el futuro. Y muchas de este cambio climático tiene que ver, como dice acá, con los gases del efecto invernadero. Y cuando hablamos de gases del efecto invernadero, tenemos que centrarnos necesariamente en el metano. ¿Qué es lo que está pasando? Es cierto que en las producciones, y sobre todo la producción bovina, genera metano. Y que ese metano es cierto también que en parte es responsable de estos gases de efecto invernadero. Como dice este esquema, que es de la FAO, casi el 15% de estos gases de efecto invernadero tienen que ver con las cadenas productoras agropecuarias. Eso es cierto. Entonces, una de las propuestas es, aparte de las modificaciones en la dieta de los humanos, de decir, bueno, ¿y qué pasaría si modificamos el tipo de producción? ¿Sí? Y no necesariamente, como dice este trabajo, cambiar el tipo de producción
reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, pensando en que, bueno, yo cambio la productividad de estos animales por cómo se están manejando, puedo llegar a modificar esta emisión, no está muy claro qué pase, ¿sí? Porque ya estos animales están adaptados a comer vegetales. O sea, ya, como decíamos antes, esta adaptación va más allá de la domesticación y la productividad. Entonces, no está tan claro que esto. Y por otro lado, dos cosas que quiero puntualizar y que más referencia a nuestro país. Nosotros estamos produciendo de todos estos, del metano y de los gases de efecto invernadero, menos del 0,5% de todos los que se producen. Nosotros, Argentina, ¿no? Y por el tipo de producción que hacemos, ¿eh? Nuestra producción es básicamente a campo, o sea, pensar que, bueno, listo, no hagamos más producción bovina porque estamos modificando el clima, la verdad que Argentina está bastante lejos de eso, así que pensémoslo por ese lado. Y después, otra cosa que, este es un esquema que es de principios del año 2020. Fíjense, se compara justamente la contaminación, entendida como estos gases de efecto invernadero, los responsables del cambio climático, enero 2019, ¿sí? Y marzo del 2019, esto es, compara dos momentos del año donde era la vida normal. Enero 2020, fíjense, ya teníamos bastante más contaminación, pero ¿qué pasó en marzo? Nos mandaron a todos adentro, por así decirlo, nos encerraron a todos, dejamos de circular los seres humanos y dejamos de contaminar. Así que, más prueba que esto, la verdad, y nosotros todos lo vimos, lo que ocurrió durante el año, sobre todo 2020, realmente tal vez deberíamos dejar de pensar en el tipo de producción y en la cantidad y en los animales, lo que producen y eso, y tal vez pensar que los seres humanos, nosotros somos bastante responsables de lo que está ocurriendo en nuestro planeta, ¿sí? Bueno, dejo de presentar cuando me responda la computadora, cuando se le ocurra responderme, ahí estamos, y ya terminamos. Sí, Lara, podés hablar directamente, ya. Ok, Ahora estoy abonado del que principio nada, a teóricos. Así que después ya del podés hablar teórico, y podés hablar después del teórico del del sábado me puse a leer un poco de esto y había encontrado unos datos que decían, por ejemplo, comparando dióxido de carbono producido por la industria automovilística y también por los autos en sí, quemando combustible, y lo comparaban con el metano del ganado. Y lo que contaban es que a corto plazo, como 20 años, es mucho peor lo que sería el efecto invernadero del metano del ganado. Pero si lo consideramos a largo plazo, o sea, 100, 200 años, el metano ya se disocia, por decirlo así, a dióxido de carbono. Y lo peor es el dióxido de carbono de los autos, porque tarda muchísimo más como es en salir de la atmósfera y dejar de producir ese efecto invernadero. Y también algo que explicaban es que una cosa es lo que sería los animales, que de alguna forma los carbonos del metano están viniendo de la atmósfera, que pasan por las plantas, en todo lo que sería el cultivo, y otra cosa es cuando estamos quemando combustibles fósiles, sea carbón o petróleo, todos esos carbonos estaban como sin hacer ningún tipo de efecto. Y cuando hacemos esa combustión de petróleo, carbón, lo que sea, estamos liberándolos a la atmósfera. Y eran carbonos que sí, no hay forma de que el ecosistema pueda meterlos en un ciclo. Y como que esa era la gran diferencia. exactamente, sí, exacto. O sea, los animales lo que hacen es fijar, por así decirlo, completar el ciclo de fijación del carbono. Está bien, a ver, tampoco podemos decir, uy, no producen metano y listo. Tiene todo que ver con todo, pero lo que a mí me gustaría que les quede es que ustedes ya tienen las suficientes herramientas como para ser más criteriosos y tal vez no dejarse llevar, ¿sí? Por agendas, por modas o lo que sea, que no tienen tanto que ver con nuestra realidad. Así que si podemos tomar de eso, eso sería lo importante, ¿sí?
Bueno, gente, con esto ya terminamos con todos los teóricos de las unidades temáticas que van a entrar en el parcial. Creo que el miércoles que viene no, el otro, no me acuerdo mal, el 27, es el teórico de fotosíntesis, que es un tema que suele entrar en el final dependiendo de qué docente les toque para tomarlo. Pero es un tema que está en el programa y por eso lo ofrecemos como teórico, ¿sí? Así que por ahora me despido. Y si nos vemos el 27, nos vemos el 27. Si no, nos veremos en el final. Mucho éxito en el parcial. Tantas dudas en ese teórico, bueno. Igual es tranqui, fotosíntesis tranqui. Con ver más o menos lo básico ya está. Exacto. Suerte, gente. Nos estamos viendo. Hasta luego.